un vídeo de últimas lecturas, todas esas lecturas que llevo, no sé, mes y pico haciendo, o ya 2 meses porque ya perdí la cuenta desde el últimas lecturas, pero que no tengan que ver con el marzo asiático, porque sí, os he contado que he estado leyendo de literatura asiática, pero no os he contado absolutamente nada más. Y tengo varios libros que quiero comentaros que me han gustado mucho, algunos los he terminado hace muy poquito y otros los he leído ya hace tiempo, y antes de que se me olvide todo, vamos a hablar de ellos. Pero antes de empezar os quería decir que esta semana no va a haber vídeo extra, esto es todo lo que me vais a ver en toda la semana, y dar gracias porque no tenía muchas ganas de grabar hoy, pero venga, me he puesto las pilas y ya estoy en ello. Y por otro lado quería informaros que la semana que viene, como cosa totalmente excepcional, el vídeo no va a salir el jueves, sino que va a salir el miércoles. El miércoles día 15, porque va a ser un vídeo especial y ya lo descubriréis todo el miércoles que viene. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar con las lecturas, y empezamos por una que me vais a perdonar, os había prometido una reseña, pero al final no va a ser, y entonces he decidido hablaros de este libro aquí en este resumen, y es El Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Es un libro al que yo le di 4 estrellas, que leí con el aquelarre lector, pero fue un poco desastre porque lo leímos en realidad Carol y yo, porque Chris y Elena les está costando mucho hacerse con él y no sé si lo terminarán. Carol y yo lo disfrutamos mucho, y aunque es cierto que no es un libro que me haya dejado un pozo, quizá por eso no me apetezca tanto hacer la reseña, porque creo que me gustó más en el momento en el que lo terminé, pero según han pasado las semanas como que he ido olvidándolo un poquito, no sé, no me ha quedado esa impresión que me dejaron otros grandes novelones rusos como Vida y Destino, o como Guerra y Paz, o como Ana Karenina, incluso Crimen y Castigo. Todos esos libros como que me dejaron luego un pozo que me duró muchísimo tiempo. Y en cambio, el Doctor Zhivago, no. La historia nos habla de nuestro protagonista, que es Yuri Zhivago. Es un joven que vamos a conocer a lo largo de toda su vida, y a través de él vamos a ver la historia de Rusia, realmente de todo el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por las revoluciones, llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que va describiéndonos muy bien todos esos conflictos que tuvieron lugar en Rusia. Lo que pasa que quizá no incide tanto en los acontecimientos como en el hecho de lo que significan esos acontecimientos para Yuri, y cómo lo van cambiando y cómo van haciendo que vaya perdiendo, no sé, la esperanza en el pueblo ruso, en la propia Rusia, y todo ese cariño que tenía al principio, ese amor, esas ganas de ayudar, todo eso lo va perdiendo, va desencantándose hasta terminar, pues eso, sin confiar ni en Rusia, ni en la política, ni en absolutamente nada, ni siquiera en el amor, en nada. Es un libro que os digo que es muy, muy personal, habla mucho de la historia de este Yuri Zhivago, y también está centrada en la historia de amor, por supuesto, con la maravillosa Lara. Para mí Lara es mi personaje preferido de la historia, sin ninguna duda, muy por encima de Yuri Zhivago, que también es un personaje interesante, pero hay cosas que no llega a comprender de él del todo. En cambio, Lara me parece un personaje súper interesante, que desde que la conocemos siendo muy jovencita, cómo se aprovechan de ella, cómo va creciendo, va cambiando, va comprendiendo, pues eso, la sociedad, y cómo se va adaptando a estas guerras, a estas revoluciones, pasa por por un matrimonio poco feliz, más bien infeliz, y la relación con su hija, no sé, es un personaje con muchos matices, muy interesante. Quizás su relación con Yuri, me esperaba algo más, porque sí que, no solo porque se la conoce como una gran historia de amor, sino porque yo había visto la película de David Lynch hace muchos años, y la película me encanta, y como que tenía ahí esas expectativas tan altas que luego, no sé, de hecho las partes de romance fueron las que menos me gustaron. Sorpresa para mí, no, pero bueno, como que me resultó muy melodramático a veces, muy exagerados esos diálogos, muy cursis, no sé. Toda la parte del romance, por suerte, no es muy grande, pues me rechinó un poquito. De todas maneras, yo os digo que es un libro que he disfrutado, que si no estáis acostumbrados a leer literatura rusa os recomiendo, porque aunque es un tochal, no sé si eran 800 páginas o cosas así, se lee muy muy bien desde el principio. Al principio justo puede resultar un poquito confuso porque hay muchos personajes, pero al menos a mí conseguí atraparme desde el principio, me gustaron mucho los personajes. Y de hecho eso es otra de las cosas que echo de menos, y que es que no incidieran en la historia de los secundarios. Hay un montón de secundarios y de historias que van apareciendo por allí, de las que luego no sabes absolutamente nada, y me da penilla, porque bueno, al final Yuri es el total protagonista de la historia. De todas maneras, ya os digo, para mí fue un libro que disfruté, que me gustó mucho, que hay pasajes que no se me olvidan, como el viaje, por ejemplo, en tren. Ese viaje, esa parte como que la tengo en mi cabeza. Voy a la parte final en la que vemos
a Yuri, esa experiencia que tuvo con los partisanos tan horrible, no sé, hay mucha crítica en este libro. Es un libro que estuvo censurado, que no se publicó en Rusia hasta 30 años después de su publicación en Europa. Un libro que trajo muchísimos problemas a su autor. Y es un libro que os digo, me parece interesante, que atrapa, aunque quizá no me dejó la huella que yo esperaba. Un libro en cambio que me sorprendió muchísimo fue El Zoo de Papel de Ken Liu. Este es un libro de relatos de fantasía, de ciencia ficción, relatos de verdad maravillosos. Este fue un libro que me regaló una suscriptora y que se lo agradezco muchísimo, porque son 15 relatos estupendos. Es que pocas veces me pasa, ya sabéis que yo no soy muy fan de los relatos, pero poco a poco me voy entrando por ellos. Y no me pasa mucho esto de que me gusten todos los libros, todos los relatos de un libro, es muy difícil. Y en cambio aquí Ken Liu lo consigue. Es lo primero que leo de este autor, aunque tenía muchísima curiosidad porque se habla muy bien de él siempre. Y me ha sorprendido un montón. Me gusta muchísimo ese choque de Oriente y Occidente que utiliza siempre en sus relatos. Me gusta muchísimo que utiliza bastante de la historia de China. Utiliza mucha de su mitología, de sus leyendas para meterlo dentro de sus relatos, y al mismo tiempo tiene mucho de norteamericano, incluso la manera en la que tiene de escribir es muy americano y de hecho es algo que me sorprendió porque no me parece nada poética su manera de narrar. De hecho me parece un narrador medio, no me llamó la atención para nada, es muy seco, es muy directo, pero al mismo tiempo logra contarte las historias, logra que te emocionen, que lo vivas muchísimo. Hay historias de aquí que no se me olvidan, de verdad. La que da nombre, la del Zoo de Papel, es que lloré con esa historia, me pareció en tan pocas páginas que te emocione de tal manera. Hay muchas historias, os digo, muy distintas entre sí, que es algo que también me gustó muchísimo. Tiene las típicas historias más como de ciencia ficción, del fin del mundo, tiene historias de robots, de las IAs que nos controlan, tiene historias más históricas ambientadas en el pasado de Estados Unidos, por ejemplo, o en un mundo más digamos medio cibernético, steampunk. Tienen muchísimos tipos de historias, más de fantasía, más de ciencia ficción, pero lo que tienen en común todas es que están contadas desde un punto de vista muy personal, muy individual. Nos muestran ese mundo de esos personajes, esos intereses, esas preocupaciones, esos sentimientos de los personajes. Y eso es lo que más me ha gustado, que sí, son historias de fantasía, de ciencia ficción, pero todas tienen el punto de vista muy personal de esos personajes, de sus preocupaciones y no sé, que me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de seguir con el autor y bueno, es que os lo recomiendo un montón. Después, sin duda, otro libro que me encantó fue La Casa de la Alegría de Edith Wharton. Es el libro que hemos estado leyendo en el Club Pickwick durante marzo y bueno, parte de abril. Que por cierto, os voy a dejar abajo el enlace a nuestro Instagram del club, porque dentro de poco, bueno, el día 15 votaremos por la lectura del mes que viene y estaros atentos porque sé que os va a gustar, de verdad. Bueno, total, La Casa de la Alegría es un libro que me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que cada vez me gusta más Edith. Desde que leí no me gustó tanto Las de la Inocencia, pero desde que leí a Zan From he ido poco a poco adentrándome en su prosa y cada vez estoy más enamorada de esta autora. Y bueno, este libro ha conseguido llegar como a niveles estratosféricos de amor ya que siento por Edith. O sea, es que me he enamorado totalmente de este libro. Y es un libro muy dramático, es un libro muy triste. No os recomiendo leerlo, no sé, cuando estéis un poco flojos, porque de verdad que te deja... Yo no sé cómo he sobrevivido hasta marzo. No, de verdad, no sé cómo he sobrevivido entre los dramones que me he leído para el marzo asiático y este libro. Estoy aquí de milagro, chicos, os lo digo de verdad. Pero bueno... La historia nos habla de Lily Bart, que es una joven de la alta sociedad norteamericana, pero que tiene la desgracia de no tener suficiente dinero. Es una huérfana que vive principalmente de los ahorros de sus familiares y de una pequeña pensión que le van pasando. Pero ella, a pesar de tener sus problemas económicos, se mueve en ese mundo de riqueza en Norteamérica, en esos grupos de la alta sociedad en la que es muy importante las apariencias, asistir a todas las fiestas, estar en todos los saraos, llevar siempre el mejor vestido. Y todo esto le va minando poco a poco a Lily porque ella... aparte de que sí, no quiere perderse nada, quiere estar en todos los araos y tiene esas dificultades económicas para permitírselo, aparte ella cada vez se siente más angustiada porque está cerca de los 30 años y aún no se ha casado, algo que en esa época era pues un problema, sobre todo si no tenía medios económicos.
Cuando vas avanzando en el libro te das cuenta de que si no se ha casado no es porque no pudiera, porque realmente Lily es una persona súper ingeniosa, es encantadora y además es guapísima y tiene un montón de oportunidades. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ha llegado a casarse y por qué siempre parece que termina rechazando a sus pretendientes? Bueno, para descubrirlo tendréis que leer este maravilloso libro. Yo os digo que es un libro que me ha gustado muchísimo y sobre todo me he enamorado de la protagonista. Sé que muchas personas lo han llevado mal porque sí que es muy superficial. Lily al principio te cuesta comprenderla y ver por qué toma ciertas decisiones, pero es que precisamente por eso me parece un personaje súper humano, y como Edith Wharton te demuestra que Lily es una persona súper bondadosa y en el fondo es una persona muy noble y justa, cómo te lo muestra con esas sutilezas, sin necesidad de decírtelo, de hacer grandes aspavientos, sino que poco a poco te vas dando cuenta por pequeños actos que ella va haciendo a lo largo de la historia. Bueno, me parece una joya, una belleza, una crítica inmensa a la sociedad norteamericana de la época, súper hipócrita y superficial, y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre la situación de la mujer que, una vez más, no tenía cabida en ese mundo si no era madre, si no era esposa, si no cumplía los roles que le habían asignado. Y bueno, pues eso, un libro maravilloso, de nuevo a los pies de la pluma de Edith Wharton, y bueno, que tenéis que leerlo. Después de todos estos dramas me animé con un libro que encontré por Amazon a 3 euros, todavía lo tenéis a 3 euros, la penita es que está solo en inglés, pero bueno, si tenéis un nivel medio de inglés os animo a que lo leáis porque es muy sencillito. Se llama Dreamer's Pool y es de Juliette Marillier, ya me conocéis, es que Juliette Marillier y yo tenemos una relación especial. Y aunque tengo 2 libros comprados de ella en casa, cuando vi que costaba 3 euros ese libro, pues venga, me lo agencié para el ebook y pues me lo he estado leyendo estos días. Es un libro muy sencillito, muy del estilo de Marillier, de novelas ambientados en la Irlanda medieval. De hecho, creo que está ambientado en el mismo mundo de Siete Aguas, de la saga Siete Aguas que tanto me gusta. Lo que pasa que bastante tiempo después, no tiene más relación que ese mundo medieval de druidas y de seres de Fire y no sé, tan guay. La historia es más sencilla, para mí es bastante inferior a la de Siete Aguas, aunque sigue siendo súper entretenida y tiene un punto muy muy positivo para mí, que no siempre me ocurre con las novelas de Marillier, pero en este caso he amado a los protagonistas. Los protagonistas son Blackthorn y Grimm, de hecho este es el primer libro de la saga Blackthorn y Grimm. Y estos 2 protagonistas me han parecido geniales, la relación que se establece entre ellos de amistad, de cómo juntos van superando sus traumas pasados, que tienen muchos, cómo juntos van afrontando el futuro y todos los problemas con los que se encuentran, pues me pareció súper tierno y bonito. La protagonista además, Blackthorn, es curandera, medio bruja, según vas adivinando va pasando el tiempo, y tiene además ese aliciente de que es el típico personaje súper echado para adelante, que puede con todo y dentro de lo que cabe es también una fachada por todo eso que ha sufrido. Para mí tiene una cosa un poco negativa de este libro y es que está contado en 3 voces, Blackthorn, Grimm, como os decía, y la tercera voz es la de un príncipe al que yo no he podido soportar, me ha parecido súper cursi, cansino, lo hubiera estrangulado. Es que toda su historia era básicamente una gran historia de amor que yo de verdad es que no puedo, me pareció lo más ñoño del mundo y no podía con ese personaje, pero bueno. Una vez pasas las primeras páginas, los primeros capítulos, empieza a entrar un misterio, que en realidad no es tan misterio porque se ve venir por dónde va, pero bueno, según avanzas y el misterio toma importancia y pierden su cursilería innata, pues la cosa va mejorando. Y bueno, aunque el final no es final, porque sí que es el desenlace de la historia del príncipe, pero no la de nuestros protagonistas que van a seguir su historia en las siguientes novelas de la saga, sí que es como una historia muy entretenida, con esa ambientación fantástica de Marillier, de esa Irlanda medieval, con mucha acción, muchas emociones, que te atrapa, que te pierdes con los personajes y que te lo pasas muy bien mientras la estás leyendo. Y ya está, y si eso es lo que os apetece, 3 euros, o sea, es que está muy bien para lo que está, a mí me distrajo un montón y pues encantada. Y me dejó con muchas ganas de continuar, eso sí, ¿eh? Y por último nos queda Flux. Por fin me he leído Flux, es una edición preciosa de Lumen ilustrada por Irache López de Munain. Esta es una de las novelas cortas de Virginia Woolf que tenía más ganas de leer. Es un libro precioso, la verdad, la edición es una maravilla, os lo recomiendo muchísimo si lo vais a leer, que le deis una oportunidad en esta edición.
Y bueno, qué decir, el libro es muy muy divertido, muy ingenioso, está lleno de ironía, es muy cortito, muy rápido de leer. Es la historia de Flus, el Cocker Spaniel de Elizabeth Barrett Browning, una escritora y poetisa muy importante de la época victoriana. Y a través de su perro vamos conociendo la historia de Elizabeth y vamos conociendo también cómo era la vida en Inglaterra, en esa Inglaterra victoriana, sus diferencias con Italia, porque van a viajar a Italia. Tiene mucho ese punto costumbrista que a mí tanto me gusta, pero es que está contado de una manera muy divertida, porque es que Flus es entrañable, es adorable la relación que tiene con su ama, todo es como muy divertido, cómo se relaciona con los otros perros, cómo hay momentos incluso súper inquietantes. Es un libro que para ser tan corto, tan sencillo, tan simple, tampoco es una gran novela maravillosa, pero que sí que te saca muchas sonrisas y que está tan bien escrito. Es que está tan bien escrito porque Virginia Woolf escribe tan bien cualquier cosa que haga. Y bueno, os lo recomiendo mucho, sobre todo si os da miedo esta autora, de verdad probarlo porque es que os va a sorprender. Tiene toda la maestría de Virginia Woolf escribiendo sin la complejidad que tienen muchas de sus obras, o sea que animaos con Flus y más con esta edición preciosa, de verdad que merece muchísimo la pena, a mí me ha encantado. Y nada más, esos son todos los libros que he leído últimamente y que no están englobados dentro del marzo asiático ni otra cosa rara. Así que nada, contadme si vosotros lo habéis leído, qué habéis estado leyendo últimamente y pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, os mando muchísimos ánimos, que ya queda menos, que ya estamos cerca, que ya se ve la luz al final del túnel y de verdad, mil gracias por todo, por los comentarios, por los me gustas, por seguir ahí conmigo y nada más, que nos vemos pronto, acordaros, el miércoles. Adiós.